buenas tardes. Nos encontramos en la sede tasqueña de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con la doctora Ana Cristina Zubillaga Rodríguez, investigadora social de Familia, Educación y Jóvenes, profesora de licenciatura y posgrado. El tema que vamos a abordar es la educación a distancia. Doctora, ¿a qué se le conoce como educación a distancia? Bueno, primero buenos días también. Y bueno, vamos a hablar de educación a distancia. Dependiendo del contexto o dependiendo de la época histórica, ha habido como distintas modalidades de educación a distancia. Hoy en día se suele decir que la educación a distancia es el uso de las computadoras. Y es real, pero no. Es real, ¿por qué? Porque no está frente a frente el profesor con el alumno, sino que media entre los dos un aparato y toda una serie de avances tecnológicos que permiten la conexión entre los dos. Sin embargo, en épocas anteriores también ha existido educación a distancia. Por ejemplo, entre los indígenas en México, los distintos pueblos indígenas, había una educación a distancia que no la vemos, pero que existió. Corrían de un pueblo a otro pueblo, corrían y llevaban las noticias. Eso es educación a distancia. ¿Qué era lo que mediaba en la información? Pues el sujeto que corría. Esos serían propiamente los antecedentes de la educación a distancia. Pero es educación a distancia. Es antecedente de la educación a distancia actual. Pero a la vez también es educación a distancia. De esa época. En otra época eran los caballeros que iban con su caballo a dar las noticias. En otro momento, a fines de 1800, se empezó a dar en distintos países educación a distancia a través de folletines. Entonces, la gente se suscribía a un curso, ¿sí? Le mandaban su folleto que tenía que estudiar, él estudiaba, realizaba unos exámenes que también le mandaban por correo, los contestaba, los enviaba y después le daban un certificado. Sobre todo esto se usó mucho en oficios, ¿sí? Pero era también educación a distancia. ¿La educación a distancia podemos decir que es informal o es formal? Ahora creo que es formal, pero antes tuvo las dos vertientes. Perdón, estoy al revés. Sí, no, tiene las dos vertientes. Actualmente tiene las dos vertientes. Tiene las dos vertientes. Y antes también tenía, en alguna época tenían las dos, porque estas personas que trabajaban y estudiaban, pero estudiaban con los folletos, hacían su examen y lo entregaban, se les daba un reconocimiento de que eran especialistas en electricidad o en plomería o en algún oficio, ¿no? En México, ¿dónde se emplea la educación a distancia? ¿Dónde se emplea? Pues en México se emplea en muchas universidades hoy en día, ¿no? Pero se emplea más bien en los centros urbanos. ¿Los centros de trabajo usted cree que tendrían una capacitación a través de la educación a distancia o es otro tipo de educación? Bueno, ha habido capacitación en México a distancia. Esto que yo le estaba comentando de que se formaban técnicos, plomeros, etcétera, en México se dio después de la Revolución, se intensificó mucho, aunque ya existía antes de la Revolución Mexicana, y se intensificó mucho. Yo conozco personas que se educaron de esta manera y que son excelentes plomeros, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, pues se sigue dando. ¿Cuáles, según su apreciación, cuáles serían las ventajas que tendría la educación a distancia? Las ventajas, pues yo creo que te ajustas a tu tiempo, ¿no? A tus tiempos libres para poder estudiar, creo que eso es una gran ventaja. Y porque a veces te estás trabajando y no te permite ir a la escuela, X tipo de escuela. Entonces eso es importante, puedes estudiar a las 10, 11, 12 de la noche y eso es maravilloso, o sea, fines de semana. Otra ventaja creo que es el desplazamiento, sobre todo en las grandes urbes. El desplazarte de un lugar a otro te lleva muchísimo tiempo, entonces
Si no estudias, por lo menos respetas. Sí que necesitaríamos implementar en México para que la educación a distancia fuera un éxito. Ay, bueno, creo que es difícil porque uno de los elementos fundamentales que requiere la educación a distancia es la responsabilidad y la disciplina. Si nosotros no tenemos disciplina, la educación a distancia no funciona. ¿Por qué? Porque tú eres libre de estudiar o no estudiar. Si te metes a un curso, tú decides a qué hora estudiar. Sin embargo, también hay tiempos, hay límites, ¿no? A lo mejor no tienes que ir a la escuelita de entrada y salida, pero sí tiene que haber una fecha límite para que tú entregues tu trabajo o estudies o lo que sea. Y si uno no tiene disciplina, pues se te va el tiempo y no te diste cuenta. Entonces creo que la disciplina es importante y es algo que no tenemos mucho en México. Habría que trabajar, yo creo que en este sentido. Ok. Muchas gracias por comentarnos, doctora. Estaremos cerca de usted en otra ocasión. Perfecto, muchísimas gracias y buenas noches.